Bienvenidos a Libremente, un podcast de la ESI Hospital Carisma, donde hablar de salud mental es un acto de cuidado, valentía y transformación. Abrimos este espacio para reflexionar, aprender y derribar estigmas sobre las adicciones y el bienestar emocional. Bienvenidos a Libremente, un espacio para hablar y dialogar sobre la salud mental. Hoy estamos con el doctor Cristian Paternina. Él es psiquiatra de la ESI Hospital Carisma y especialista en drogodependencia. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Anita, ¿cómo estás? Súper bien. Hoy nos reunimos para hablar de las generalidades del consumo, que muchas veces lo vemos muy lejano o sentimos que les pasa a otros o digamos que de una forma u otra nos desligamos del consumo cuando nos pertenece ese dolor, cuando es un cercano, cuando es un familiar, cuando es un amigo, incluso cuando somos nosotros mismos. Entonces hoy estamos aquí para eso, para hablar sobre el consumo. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, desde luego que el consumo es algo que está muy presente en la sociedad actual. De hecho, pues es muy común nosotros pasar por partes, ver a gente pues, que está bebiendo, que está consumiendo algún tipo de sustancia. No necesariamente tienen que tener una adicción y eso sí hay que dejarlo claro y ahorita lo hablaremos. Pero sí es una cosa que está muy presente en la sociedad actual. Entonces qué chévere poder tener estos espacios, conversarlo, que la gente lo entienda, que la gente aprenda cositas y se pueda aprender. Bueno, Doc, ¿cuáles son esas sustancias que nosotros hablamos como desde el punto de vista de una adicción y desde el consumo? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que existen varios tipos de consumo. O sea, no todas las personas que consumen una sustancia van a desarrollar una adicción. De hecho, si uno se pone a ver, la minoría de las personas que prueban una sustancia por primera vez son las que van a desarrollar una adicción. Pero en general, cigarrillo y licor, por otro lado marihuana, cocaína, drogas de prescripción médica, que aunque es legal conseguirlas bajo receta médica, pues no es tan legal conseguirlas por otros mecanismos que no son con prescripción médica, por ejemplo. Como las benzodiazepinas, por ejemplo, los opioides, que ya ha sido un boom y eso lo han sacado incluso hasta documentales. Y otro tipo de sustancias como otros opioides más fuertes, como la heroína, también otro que está lastimosamente pegando muy duro. Y ya ha venido entrando a Colombia, que es el fentanilo, el tusi, el LSD, entre otras sustancias de diseño. Entonces, ahí hablamos como el global. Me faltarán seguramente muchas, ¿no? Pues porque uno se pone a revisar y lastimosamente todos los años salen nuevas, ¿no? Y una cosa sí que me parece muy importante dejar en claro y es que no todas las personas que consumen tienen una adicción, pues porque eso sí hay que tenerlo muy claro y que es la minoría, incluso los que desarrollan la adicción. Pero hablando del consumo, entonces tenemos lo primero que es el uso experimental, ¿sí? Que muchos de nosotros lo hemos tenido con el licor, por ejemplo, el cigarrillo o con algún otro tipo de sustancia, que es esa primera vez que probamos para ver cómo se siente, ¿sí? Luego viene un uso social, que como la palabra lo indica es consumir en reuniones, hacer uso de la sustancia, de pronto en otros espacios, más de esparcimiento, ¿vale? Y ya cuando comenzamos a entrar como más en la dinámica de situaciones problemáticas, tenemos una cosa que se llama el uso perjudicial. Más que todo el uso perjudicial ya es cuando el consumo de cualquier sustancia te comienza a generar consecuencias. Hay un inciso que es como transversal que se llama un episodio único de uso perjudicial. Es decir, tú no tienes que estar consumiendo una sustancia de forma repetitiva para que tengas la mala suerte de que, por ejemplo, hasta la primera vez que la consumas te vaya mal. Pues ya eso sí es una cosa de mala suerte, por decirlo así, que es, por ejemplo, el que toma por primera vez se pasa y se emborracha, o una persona que consume marihuana por primera vez y se malviaja, ¿vale? Que es un uso experimental, es la primera vez, pero lastimosamente tuvo un efecto muy pesado por esa primera intoxicación. Y ya después del uso perjudicial sí viene la adicción a la dependencia. Bueno, Doc, pero muchas veces digamos que se nos hace usual que entonces todos los fines de semana tengamos planes con la familia o con los amigos y siempre resultemos consumiendo, en este caso, digamos, lo que hay, alcohol. Finalmente, yo tengo un consumo de alcohol cada 8 días, no tengo como episodios que me detonen o episodios de violencia, pero ya se me vuelve algo frecuente. Entonces, ¿hasta qué punto, si no tengo, digamos, como un detonante grave, no se convierte en una adicción? Como que hay 3 cositas puntuales que hay que tener muy en cuenta
entre ese paso de uso perjudicial, que es cuando ya se está comenzando a generar consecuencias, y ya el paso a la adicción, que es el tiempo que se va consumiendo, lo podemos o no los podemos controlar, y las consecuencias que estamos teniendo, que son como los 3 puntos fundamentales como para ver, como que, mierda, ¿cuándo tengo ese uso perjudicial? Que ya veo que me está generando alguna consecuencia, y cuando ya de pronto se me está yendo la mano y, uy, ya de pronto tengo una adicción, o ya de pronto la cuestión no es tan suave como yo pensaba que me estaba yendo. Entonces, esos son como la progresión de los tipos de sustancias. Tomas constantemente para manejar estados emocionales desagradables. Y eso es una pregunta muy valiosa que yo siempre le hago, porque es que eso son de las cosas que van marcando el inicio, pues extrapolándolo, a otras sustancias, ¿vale? No solamente con el licor. Usas esa sustancia para mitigar estados emocionales desagradables. Y es una pregunta muy valiosa y muy bonita, pues porque, caramba, estoy necesitando eso para tranquilizarme. Me fue mal hoy en el trabajo, uy, me tomo unos tragos, me voy a fumar unos plones. Qué ganas de fumarme un cigarrito y me lo disfruto y me parcho a fumarme el cigarrillo, qué delicia de cigarrillo, porque es que estoy tranquilísimo con ese cigarrillo y me relajo a fumar, entre otras cosas, ¿no? Cuando uno habla de una enfermedad de adicción, uno habla más allá de una sustancia, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta hablando de las consecuencias. Uno ve salud física, uno ve salud mental, uno ve cómo está la familia, uno ve cómo está el trabajo, uno ve cómo está esa red de amigos, uno ve cómo está ese ambiente que rodea a la persona, uno ve qué barreras de acceso pueda tener. Entonces, cuando uno ve todo eso, en cada una de esas pequeñas aristas se pueden ver consecuencias, ¿sí? Estoy siendo violento con mi pareja, con mis hijos. Me estoy desvinculando mucho de la familia, estoy dejando de ir a las reuniones con la familia, pues porque ya no me interesa, o porque le dedico la mayor parte del tiempo a estar buscando la sustancia, a estar bajo los efectos de la sustancia, o incluso pues el guayabo, que es la abstinencia, estoy muy enguayabado, no me da para hacer nada. Y no solo con la familia, lo mismo con el trabajo. Ya no me está rindiendo tanto la plata como me rendía antes. Me están apareciendo dolores, estoy consumiendo mucha cocaína y me está doliendo mucho el pecho, por ejemplo. O estoy tomando mucho Rivotril y ya estoy notando que estoy muy sudado todo el día, o que a veces borro qué hace con el Rivotril o con el trago y aparezco 2 horas después y no sé qué caramba hice, ¿sí? Es nosotros mismos cuestionarnos, ¿cuánto tiempo llevo haciéndolo? Me emborracho, o sea, no puedo parar después del primer trago, y qué consecuencias estoy teniendo. Entonces vemos esas 3 cosas. Y como que sí, es muy bonito siempre que nos hagamos preguntas, y que en esas preguntas, si necesitamos ayuda, aquí se las brindamos. Y donde tengan el DPS también. Doc, el consumo de sustancias, pues, o las adicciones, generalmente parten de una emoción. Mira, esa pregunta es muy bonita. Y fíjate que acabo de decirte que una de las banderas rojas es precisamente consumir para mitigar un estado emocional desagradable, ¿no? Como para manejar una emoción desagradable. Hay gente que consume porque le gusta. La cuestión es eso. ¿Hasta qué punto, y es en esa balanza, ¿no?, nos puede más el gusto que las consecuencias? ¿Va? Entonces, no solamente es porque le gusta, hay otros factores de riesgo. Entonces, está pues los gustos particulares de cada persona. Hay enfermedades mentales que se asocian, por ejemplo, una depresión, el trastorno de hiperactividad en niños, niñas y adolescentes, trastornos de ansiedad, entre otras enfermedades mentales que se pueden asociar a adicción. Situaciones de mucho estrés en la infancia, como maltrato, abuso, bullying, por ejemplo, que le estén haciendo a una persona. Es decir, es una enfermedad multifactorial, lo que se llama. Son varias cositas, no solamente estados emocionales negativos, los que van a hacer que una persona pueda desarrollar la adicción. Doc, nosotros que estamos al interior del hospital concebimos el consumo o las adicciones como una enfermedad, pero afuera, digamos que lo ven más desde el estigma, desde el señalamiento a los usuarios. Ayúdanos, porfa, a entender las diferencias entre adicción, enfermedad y consumo. El consumo de sustancias no es una enfermedad, es una situación, ¿sí? Es una situación, y no todo consumo hace parte, es decir, no todas las personas que consumen tienen una adicción. Pero dentro de lo que es la enfermedad adictiva, hablando como tal del consumo de sustancias, entonces sí vemos que la drogodependencia, la adicción, es una enfermedad. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad, hablamos
de un grupo de síntomas que se dan porque hay un órgano en el cuerpo que está dañado, ¿sí? En la adicción, ese órgano que no está funcionando como debería es el cerebro. La parte principal en donde está como la dificultad es en el cerebro, ¿va? En una partecita que se llama el sistema de recompensa, ¿va? Esa partecita del sistema de recompensa es muy importante porque es una suma de partes en el cerebro también que nos hacen sentir placer por lo que nos permite sobrevivir. ¿Qué nos hace sobrevivir como especie? ¿Qué nos hace sobrevivir como individuos? Comer, dormir, tener relaciones sexuales. O sea, son todas esas cosas que nos permiten sobrevivir tanto como individuos, pero también como especie, ¿vale? Y que coincidencialmente son las cosas que más placer nos genera. Ponemos del 1 al 10, ¿sí? 1 es, qué porquería, no quiero probar eso más nunca en mi vida. Y 10 es un orgasmo, ¿sí? Una cosa que te da mucho placer. Pero ¿cuál es tu comida favorita? El helado, por decir algo. ¿Comer helado te genera alguna sensación, como alguna emoción? Sí, es como felicidad, como si yo volviera a ser niña. O sea, yo desde chiquita consumo, pues siempre me ha gustado el helado, como, ay, ¿qué quieres? Un helado. Ay, salimos de misa, un helado. Ay, vamos a hacer ejercicio, después del ejercicio un helado. Entonces, como que el helado es esa recompensa y sí me gusta mucho y suelo consumirla con frecuencia. Me hablaste de dos cosas muy lindas, una emoción muy positiva, muy bonita y un recuerdo, ¿sí? Entonces ya ahí matamos 2 pájaros. Emoción, calificación de placer, recuerdo. Entonces, fíjate, me parece muy lindo todo eso que me acabas de decir porque me sintetizaste mucho, en verdad, lo que yo te iba a preguntar. Y aunque lo creas o no, hay una parte de cerebro casi que específica para cada una de las cosas que me dijiste. Hay una parte para esa cosa tan linda que me dijiste cuando eras niña, ese recuerdo. Hay otra parte para la emoción. Hay otra parte para planear cómo vas a hacer para conseguir el heladito, ¿sí? Imagínate que tú consumas una sustancia que ya no lleguemos a 10, que era el ejemplo, que era el orgasmo, sino de 20, de 30 o más, dependiendo de la sustancia, que la uses por mucho tiempo, que hay otros factores de riesgo asociados, ¿vale? Hablando de recompensa, es que el sistema de recompensa, entonces, si tenemos una sustancia que por un tiempo repetitivo, por la razón que sea, por los factores asociados que sean, nos está sintiendo mucha gratificación. Finalmente, lo que va a hacer es que ese cerebro no solamente se puede acostumbrar al uso de esa sustancia, sino que se va a confundir. Caramba, y se confunde tanto que en algún momento a la persona que tiene la adicción o la persona que tiene ese trastorno por consumo de sustancias tipo adicción, la lleva a pensar, caramba, que yo sin esto no puedo sobrevivir. Y como sin eso no va a poder vivir, tenemos que buscarlo como sea necesario. Aquí no estoy justificando nada tampoco, pues, porque no quiero como... Es darle como una lógica eso, a lo que para pasa. explicar qué es lo que pasa, para entenderlo. Y otra cuestión que me gusta mucho hablar es que lastimosamente cuando uno habla de la enfermedad de la adicción, uno habla de una dificultad muy grande en la fuerza de voluntad. Y yo para explicarle muchas veces a las familias, y es que esta es una enfermedad casi que de la voluntad, relacionada solamente con la sustancia a la que se es adicto, ¿no? No con todo, pero es una enfermedad que sí tiene mucho que ver con la voluntad, que hablar de que esa persona no tiene fuerza de voluntad es como simplificar muchísimo una dificultad que abarca muchas cosas. O sea, es como que es tan difícil, más o menos, para una persona dejar de consumir como dejar de hacer algo que le permite la supervivencia o que disfruta mucho. Doc, ahorita mencionabas el tema de las familias. Digamos que muchas veces las personas llegan hasta Carisma o se acercan a pedir ayuda es por un familiar o por alguien cercano, por una mamá, por un hermano, por una esposa que está preocupada y de una otra forma es la que hace que esa persona se acerque a pedir ayuda. ¿Cómo nosotros como familia podemos llegar a sensibilizar un poco a la persona para que quiera ir a pedir ayuda y cómo nosotros también lo tratamos como enfermedad, no como es que está tomando mucho o está consumiendo mucho, sino como yo como persona entiendo que es una enfermedad y que puedo acercarlo a una clínica, pues, o a un centro que nos puedan ayudar a tratar esa enfermedad? Es muy complejo cuando la persona no se ha dado cuenta que tiene un problema, ¿sí? Porque cuando no se ha dado cuenta que tiene un problema,
hablar del consumo de la sustancia puede ser casi como hacerle una ofensa grandísima, ¿sí? Entonces, en esos momentos cuando la persona no se ha dado cuenta que tiene un problema, es como ir entrándole por los laditos. Por ejemplo, cada vez que tomo me pongo violento, no hablarle del licor, hablarle de la preocupación que te está generando el hecho de que se ponga violento. Que está consumiendo X sustancia y le ha bajado el rendimiento en el trabajo. Hablarle de la preocupación genuina que le ha bajado el rendimiento en el trabajo. Que tengo mi hijo, mi hija, y que tiene dificultades en el colegio y que asociado a eso pues ha venido consumiendo. Hablemos de la preocupación que nos genera el hecho de que le ha bajado el rendimiento académico. Te resumo, hablar de las otras cosas que pueden están saliendo mal en la vida de esa persona para lograr que esa persona de alguna manera por lo menos busque ayuda. Ya ni siquiera que acepte que el consumo le puede estar generando la dificultad, que muy probablemente sí, sino que busque ayuda o que la acepte. Entonces, más que todo eso, irnos metiendo como por esas partecitas para que la persona busque ayuda. O sea, por lo otro, no directamente con el consumo. Otra cosa, Doc, una persona adicta puede ser funcional en todas, o sea, en todo su comportamiento social, familiar, laboral, todo. Hay una cosa que es cuando una persona consume y cuando una persona tiene una adicción, que ya dejé la claridad que no es lo mismo, ¿vale? Una persona puede consumir y ser muy funcional, por supuesto, mucho. Ya cuando tiene la adicción, la cosa va cambiando, porque hay áreas de la vida, ya cuando está la adicción, ya sí hay áreas de la vida que pueden estar, sean personales o en el entorno, y entorno hablo de familia, empleo, ¿vale? Y personales de salud física y mental, que pueden estarse viendo afectadas. Ahora, no es si eso no funcional, sino qué tan funcional es. Y digo qué tan funcional porque incluso uno de los objetivos en el tratamiento es ayudar a esa persona a funcionar más y mejor. En algún momento, estando en la universidad, un compañero me decía como, es que yo fumo para volverme creativo. O sea, yo puedo trabajar normal, sí, o sea, si estoy en mis 5 sentidos sobrio, bajo ningún efecto, pues, pero cuando yo fumo, pues como que me sobrepasa la creatividad y puedo construir cosas mucho mejores. Y quizás en el momento usted le veía un buen comportamiento, usted lo veía bien, rendía bastante, tenía muy buenos trabajos, pero si usted se va a ver a futuro, o sea, o después del paso del tiempo, usted sí dice, hey, le han pasado más los años, por decirlo de alguna forma, entonces ya se ve más flaco, entonces ya se ve, digamos, como con más desgastado, no sé cómo decirlo pues como técnicamente, pero ya uno dice como que hey, eso en algún momento le cogió ventaja, o ya no es solo para inspirarse eventualmente, sino que es que ya vive inspirado, pues. En el paso del tiempo pueden irse sumando efectos a nivel cerebral, pueden irse sumando incluso otras sustancias, pueden haber otras situaciones de vida y a lo mejor en ese momento puntual de la vida de esa persona no tenía instaurada una enfermedad adictiva, sino tal vez un uso perjudicial, ¿vale? O un uso que no le estaba en el momento generando consecuencias que tal vez en el futuro se pudieran contemplar. Ahora, que todos los que tienen algún tipo de uso, porque eso también es otra cosa, y con esto no estoy minimizando, pero son cosas, que existe el riesgo de desarrollo de la adicción, sí, pero como dije, no es solamente por la sustancia, y sí hay que estar muy pendientes de cómo va la vida de la persona en el paso de los años. Pues entre consumir y no consumir, siempre es mejor no consumir, pero a lo que voy es ir separando muy bien que no solamente el uso de la sustancia, sino cómo va haciendo ese uso en el tiempo y las 3 cositas que te dije ahorita. Entonces, es más que todo eso. O sea, de pronto en ese momento de la vida no le estaba generando consecuencias y es válido, pero a lo mejor después sí. Doc, si yo soy una persona que consume y quiero buscar ayuda, ¿necesariamente esto me implica internarme? La respuesta rápida es no. Una persona que quiera buscar ayuda para iniciar un proceso porque ha notado que tiene alguna dificultad con el consumo, no necesita internarse. Venga y podemos iniciar el manejo desde la consulta externa, pero no necesita internarse necesariamente. Porque también quiero que cale un mensaje y es, no hace falta que quieras dejar de consumir para buscar ayuda, no. ¿Te sientes deprimido? Venga. ¿Sientes que la salud física se ha deteriorado? Venga. ¿Sientes que la relación con la familia se está dañando? Venga. ¿Sientes que en el trabajo no te está yendo bien? ¿Quieres ver cómo le bajas al consumo? Venga.
¿sí? Pero venga y pida ayuda. Por algo se empieza. Sí, por algo se empieza. Doc, finalmente algo que hay que dejar muy claro y es que es un derecho el acceder al tratamiento por consumo de sustancias, porque la mayoría de las personas o de las familias creen que es algo muy lejano, difícil de acceder, que requiere recurso económico y finalmente no es así. De hecho, es un derecho, como tú lo decías. A nadie se le debe negar el acceso cuando quiere buscar ayuda para una enfermedad. Nadie le pone problemas a una persona que tiene diabetes, por ejemplo, para buscar los medicamentos, bueno, para buscar la ayuda. Mucho menos tienen por qué, o una persona que sufre de la presión alta, mucho menos tienen que ponerle dificultades a una persona que tenga una enfermedad mental o que tenga una adicción. Entonces, es un derecho que cada quien busque ayuda por su EPS, ¿vale? Y pidan ayuda. Doc, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Creo que logramos el objetivo de, digamos que desmenuzar un poco todo este cuento de las adicciones y del consumo y cómo las personas pueden acceder a un tratamiento. Pues esa era la idea y gracias por invitarme. Finalmente, este es un tema de salud pública, es un derecho y todos podemos tener acceso a él. La ruta de atención sería ir donde el médico general, sea EPS, sea régimen subsidiado, sea contributivo, y decirle, tengo un problema por consumo, por adicciones, ya el médico general te remitirá donde un especialista, quien iniciará el tratamiento. Creemos que hablar salva y escuchar también es sanar. Abrimos este espacio para reflexionar, aprender y derribar estigmas sobre las adicciones y el bienestar emocional. Un podcast de la ESI Hospital Carisma, donde hablar de salud mental es un acto de cuidado, valentía y transformación.